Bueno, otra vez, hola, buenos días a todos. Qué bueno que nos visitan. Sean todos bienvenidos a Calvary Culiacán. En especial damos la bienvenida al señor Fausto y a Ángel, que es papá de Lilian y hermano respectivamente. Qué bueno que vinieron el día de hoy. Usted no lo sabe, pero yo tengo una historia con el papá de Lilian. Desde antes de que conocí a Lilian, mi papá siempre pasaba, cuando cerraba el negocio, pasaba en la noche rumbo a la casa y pasaba por el negocio de técnica. Y ahí estaba el papá de Lilian. Y siempre todas las noches pasaban y se saludaban, ¿no? Entonces, cuando yo de repente agarré el carro y me tocó trabajar y pasaba y veía que me hacía así, decía, pues este señor, ¿qué onda, no? Y ya pues lo empezó a hacer y pues yo también y ya lo saludaba. Siempre que pasaba lo saludaba. Y pues ya luego entendí que era una costumbre que tenían, ¿no? Sin conocerse personalmente, pero como todos los días se veían, pues se saludaban, ¿no? Entonces ahí habla de ese corazón que tiene el señor Fausto de hacer amigos, ¿no? Ni los conoce, pero ahí saluda a la gente. Entonces, pues es una dicha, ¿no? Una bendición. Yo también desde ahí lo conocí, ya después resultó que era el papá de Lilian, ¿no? Y ya después ahí me lo presentó. Pues qué bueno que vinieron el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Les van a dar un regalito ahí al final de la reunión. Es solo un detalle por habernos visitado el día de hoy. Y pues para continuar tenemos algunos cuantos avisos, nada más que dar. Primero de ellos es que, ¿se acuerda de la lunada que teníamos que ya estaba lista en puerta? Pues ¿qué cree? Se pospuso. Entonces, por los repuntes que ha habido en los casos, se va a posponer un poco, pero no te preocupes, varón, todavía se va a llevar a cabo más adelante, así que estate pendiente y más adelante vamos a estar dando información de cuándo se llevará a cabo este evento. Así que vete preparando en lo que damos la fecha exacta. Y también te recordamos la reunión de oración que vamos a tener este próximo viernes 23 de octubre a las 7 p.m. aquí en la iglesia. Vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo tanto por las necesidades de la iglesia como por las necesidades particulares de cada uno que puedan tener. Así que si tienes una necesidad, mándala al grupo de oración, ponte de acuerdo con Flor y te invitamos ese día que puedas venir y podamos estar intercediendo, orando unos por otros. Y te recordamos también los miércoles, estamos llevando a cabo la serie en Génesis. Este miércoles pasado terminamos Génesis 1, es más, hasta ya empezamos capítulo 2, versículo 3, así que no te lo pierdas. Si alguna vez has visto el libro de Génesis y tienes 1000 dudas de todo lo que pasa ahí, pues ven los miércoles y esas dudas van a ser aclaradas. Además de que el Señor va a hablar a tu vida y es una bendición poder ver cómo se refleja Cristo desde el libro de Génesis. Así que te invitamos miércoles 7:30 p.m. aquí en la iglesia. Y por último, te recordamos las cajas de las ofrendas. Tenemos 2 cajas, una aquí en el lado izquierdo y una en la parte de atrás. Y ahí puedes tú depositar tu ofrenda. Te recordamos, la ofrenda es anónima, es voluntaria, es algo personal entre tú y Dios. No, por eso no te pasamos un platito ni estamos pendientes de cuánto depositas tú ahí en las ofrendas. Si Dios dispone en tu corazón, entonces tú lo puedes dejar ahí en las cajas. Y eso se usa para seguir dando mantenimiento al lugar, adaptándolo, pagando la renta, pagando los servicios y haciendo eventos de bendición para la comunidad. Así que ahí está la invitación, lo que Dios proponga en tu corazón. Recuerda el principio de 2 Corintios 9:7, que es que cada quien dé conforme propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Sale? Entonces, ¿te parece si oramos para iniciar y ver la palabra del día de hoy? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo y por la palabra que tú has dispuesto hoy para nosotros, Señor. Bendecimos la vida de Ismael que nos va a compartir hoy, Señor. Te pedimos que lo uses tú como un instrumento en tus manos que pueda hablar hoy a nuestra vida, Señor. Hoy te pido que nos ayudes a quitar toda distracción y podamos enfocarnos a tu palabra, Señor, porque sé que el día de hoy tú quieres hablar a nosotros, quieres hablar a nuestra vida y sabemos que lo vas a hacer, Señor. Permite que nuestros oídos estén atentos para recibir tu palabra y nuestro corazón de igual manera, Señor, abierto y dispuesto a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos el día de hoy, amén. Y bueno, le damos la bienvenida a Ismael, que es quien nos va a estar compartiendo hoy. ¿Qué tal? Buenos días todavía, ¿verdad? ¿Cómo están? Bien, qué bien. Estamos muy contentos el día de hoy. ¿Quién está contento? Levanta la mano quien está muy contento. Lilian más, ¿verdad? Ahí, con la visita de su familia. Ok. Si tienes Biblia, ve abriendo tu Biblia ahí en Hechos 8. Vamos
la serie de Trastornadores, viendo lo que es el libro de Hechos, ¿no? Y hoy vamos a entrar a lo que es el capítulo 8. Y Hechos son bastantes capítulos estamos viendo como si fuera una película, ¿verdad? Ya vimos el 1, el 2, el 3, 4 y así sucesivamente. Y creo que como ya vamos al 8, creo que solamente Rápido y Furioso ya llegó hasta el 8, ¿verdad? Así. Ok, pero aquí Hechos continúa. Ahorita vamos en el 8, pero vamos a seguir continuando con el estudio en el libro de Hechos. Te voy a comentar de una acción o una frase que se ha escuchado. No sé si la has escuchado, simonía. ¿La has escuchado alguna vez? Simonía. Simonía es una acción, y es una acción o una intención de negociar con cosas espirituales. Entonces, creo que en alguna ocasión te ha tocado escuchar en algunos lugares donde dice, no, pues ven a una cruzada de sanación, cover 300 pesos la entrada, y aparte adentro tienes que estar ofrendando o dando, ¿no? Y luego te dicen, bueno, el que esté más cerca de Dios va a venir a dar $1,000. Los de $500 van a estar un poquito más lejos de Dios. Los de $100 pues van a estar más lejos de Dios. O sea, están haciendo simonía. Es un pecado. De hecho es un pecado. Y ese pecado se le llama simonía. Es la acción, intención de negociar con cosas espirituales. Pero también el día de hoy vamos a ver aquí en Hechos que realmente hay hombres que están compartiendo de la palabra de un Dios verdadero. ¿Por qué? Porque estos hombres en verdad aman a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús los amó primero, y estos hombres, al ser transformados en su vida, ha habido un cambio en su vida, ellos en verdad aman a Jesús y comparten de lo que ha hecho en su vida. Y esto se le llama propagación. Entonces, por eso el título de hoy es propagación. El evangelio se dispersa. Y para entenderlo más, pues vamos a entrar lo que es el capítulo 8, donde deberíamos desde el versículo 1 hasta el 25, donde encontraremos 3 verdades de la propagación del evangelio. 3 verdades de la propagación del evangelio. ¿Estás tomando notas? Ve apuntando. Y vámonos directamente a lo que es versículo 1 al 4 para entrar en contexto de lo que vamos a ir viendo. Dice, y Saulo consentía en su muerte en aquel día. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaban a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que acabamos de ver el domingo pasado, que dieron muerte ¿a quién? A Esteban. Y ahí dice que a Saulo consentía en su muerte. Saulo es el autor de los libros de muchos libros del Nuevo Testamento. Saulo era un hombre judío fariseo, ¿verdad? Y era su nombre judío Saulo, pero él más adelante vamos a ver que más adelante Dios le pone el nombre de ¿qué? De Pablo. Entonces dice, Pablo, siendo ya Pablo, escribió Filipenses 3:6, donde nos dice, él mismo ya siendo Pablo, dice, yo era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Entonces él se reconoce, una vez que ya es Pablo, se reconoce que era fanático y perseguía ¿qué? Con crueldad a la iglesia. Entonces,
también vemos que ahí dice consentía. Y la palabra consentía, dice que significa en el contexto original, en el texto original, en griego, significa aprobar, estar complacido. Entonces él estaba complacido con la muerte de Esteban, aprobaba la muerte de Esteban. Entonces, a partir de ahí hubo una gran persecución a toda la iglesia, a todos los cristianos. Y estos fueron esparcidos en las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, dice. Y Esteban fue enterrado por hombres piadosos, no cristianos, hombres que se habían horrorizado de lo que habían hecho con Esteban. O sea, conocemos de hombres piadosos que realmente dicen, lo que hice estuvo mal lo que hicimos, y le dieron sepultura, incluso dice que dieron gran llanto por lo que habían hecho, o sea, lo que había sucedido ahí. Entonces, en esta dispersión nos dice que Saulo asolaba a la iglesia. La palabra asolar significa tratar vergonzosamente, con lesiones, con estragos. Entonces, asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel, ¿verdad? Pero, dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces vemos ahí que empieza ¿qué? La propagación del evangelio. Ahí es donde inicia la propagación del evangelio. Jesús había dicho, vayan y anuncien mi nombre en toda Judea, en todo Jerusalén y más allá, o sea, en todo el mundo. Pero ¿qué estaba sucediendo? Realmente en los capítulos anteriores estábamos viendo que como había muchos milagros, bendiciones, y estaban maravillados, ¿y qué hacían? Estaban gozosos, pero estaban cómodos. No habían cumplido todavía el propósito de Jesús, que era ir y compartir a todo el mundo. Entonces vino una gran persecución de la iglesia, una gran persecución de los cristianos. Y mucha gente pensaría, bueno, qué mal que sucedió eso, ¿verdad? Que porque Pablo realmente fue algo malo con los cristianos en un tiempo. Y vamos a ver más adelante que él es convertido totalmente. ¿Por qué? Por la propagación del evangelio. Que en él también hizo estragos la palabra, pero lo hizo para bien. Entonces, es el contexto donde vamos, ¿no? Que lo que está sucediendo. Entonces, a partir de ahí ya empieza a dispersarse gente por todos lados y entra en acción o en escena Felipe. Vamos en el 5, nos dice: entonces Felipe descendió de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Una vez más, con Felipe, que entra en acción. Felipe era un servidor. Felipe era un servidor escogido en Hechos 6, vemos que 6, del 3 al 5, vemos que algunos de la iglesia fueron escogidos ¿para qué? Para ser servidores, para servir, ¿verdad? Entonces, Felipe y Esteban eran uno de ellos. Y vemos que Esteban pues murió a causa de ser un servidor, a causa de predicar el evangelio. Y ahora entra en escena Felipe, una vez más, un servidor común, un servidor como tú y como yo. Y descendió a la ciudad de Samaria. Bueno, la de Samaria, un mapa. Ok. Samaria realmente era una región. Samaria era una región de Judea. Empezaron a dispersarse
y tenían que, bueno, algunos dicen que pasaron por Samaria, se fueron a Samaria. Felipe, uno de ellos, se fue a la región de Samaria. Era una región y ahí en Samaria había varias ciudades. Pero este servidor o este diácono sale huyendo de Jerusalén por lo que es la persecución que está sucediendo ahí en Jerusalén. Entonces, nos dice en el 6, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, que muchos eran sanados y había gran gozo en aquella ciudad. Aquí encontramos la primera verdad de la propagación del Evangelio. El Evangelio, la propagación del Evangelio produce gozo. Cuando a ti te llegan y te predican el Evangelio, crees en el Evangelio, crees en él, lo atesoras y crece en ti un gran gozo, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros se nos compartió el Evangelio, creímos, confiamos en la palabra y a partir de ese momento en nosotros sucedió ¿qué? Un gran gozo. Y es precisamente lo que estaba sucediendo en la región de Samaria, que cuando Felipe llegaba y les predicaba, iban convirtiéndose a Cristo y en ellos iba habiendo un gran gozo. Entonces, ¿será la voluntad de Dios compartir el Evangelio? ¿Será la voluntad de Dios que haya sido esparcido el Evangelio? De esa forma que sucedió con una iglesia que era perseguida, que le daban muerte a cristianos, pero yo creo que sí, ¿verdad? Que era la voluntad de Dios que el Evangelio se esparciera. ¿Para qué? Para que más personas fueran salvas. Entonces, te pregunto a ti, ¿cómo puedes compartir el Evangelio? Simplemente compartiendo lo que ha hecho en ti, lo que ha hecho en ti. ¿Es necesario que sea solamente el pastor el que predique el Evangelio? Lo que vemos aquí es que no. Estaba Esteban predicándole a los judíos, predicándole a los fariseos, le dieron muerte por eso, pero él siempre que hizo predicar el Evangelio. Ahora vemos a Felipe, otro servidor que servía en la iglesia. No era un pastor, pero sí era un gran servidor fiel. Y él en cualquier momento, o sea, en cualquier oportunidad que hacía, compartía el Evangelio. Y tú también lo puedes hacer así. O sea, puedes estar allá afuera y cuando tengas oportunidad puedes compartir el Evangelio. Entonces, nos dice ahí que muchos eran sanados, muchos eran sanados. Ahora te pregunto, ¿el día de hoy Dios puede dar sanación? Amén. El día de hoy puede Dios dar sanación. Claro que sí. Pero fíjate lo que dice ahí. Muchos eran sanados. No todos eran sanados. Eso es una verdad. No todos eran sanados, pero sí muchos son sanados y eso les convierte en un testimonio de que fue sanado por el Evangelio, por Jesús, ¿verdad? Ahora, no todos serán sanados, pero cuando le compartes el Evangelio a estas personas, realmente en ellos, realmente va a haber un gozo inexplicable. Y eso solamente lo puede dar Jesús. Ese gozo que produce solamente es de parte de Jesús, de Dios mismo. Y por ejemplo, te platico en estas ocasiones, en este tiempo que estamos sufriendo pandemia y todo eso, créeme que duele mucho cuando un familiar, un amigo fallece, ¿verdad? Duele muchísimo, pero te digo una cosa, cuando tu familia sabe que tú creíste en el Evangelio, que estás depositando tu confianza en Jesús, en esa promesa que vamos a estar junto con Él, realmente en su familia, en ti, va a haber un descanso. Realmente sería un alivio, o sea, no un alivio, se me fue la palabra, pero es cuando dices tú, ok, me duele no verlo, pero sé que va a estar mejor. O sea,
que está mejor, que está en un lugar mejor, ¿verdad? Y nuestra esperanza es que lo volvamos a ver. Entonces, eso es un gozo que no se puede explicar, que realmente alguien que no tenga de Jesús no puede explicar por qué, aunque sí nos duela que nuestro familiar haya fallecido, pero realmente dices tú, bueno, pero sé que está en mejores manos, bueno, en mejor lugar. Entonces, te lo explico así. ¿Cómo es que sucede la propagación del evangelio? También te lo voy a decir en esta ilustración. Se cuenta que en el 2020 hubo una gran pandemia. Una gran pandemia que inició en el 2019, pero aquí en el 2020 llegó a México, ¿verdad? Y esa gran pandemia, pues, llegó a que los locales fueran cerrados. O sea, todos los locales fueron cerrados, los comercios, la mayoría de los comercios fueron cerrados, incluso también las iglesias fueron cerradas, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió ahí? Hubo una reunión de pastores de Calvary Culiacán, y llegaron al acuerdo, ¿saben qué? Hay que transmitirlo en línea, porque la iglesia no está cerrada. Y los del Calvary se quedaban, ¿pero cómo? Sí, dice, hay que transmitirlo en línea. De hecho, ya no lo habían propuesto esa idea, ¿no? De que se transmitiera en línea. Pero días antes a que sucediera esto, el pastor de Calvary Culiacán me había dicho, no estoy preparado para salir en Face. Pero ¿qué sucedió? Dios movió los tiempos y ahora vivimos tiempos diferentes y ahora lo transmitimos hasta en línea. Ahora estamos en línea. ¿Y recuerdan cuál fue la primera predicación en línea? Pandemia. Todo bajo control. O sea, todo bajo el control de Dios. Y eso tuvo en ti un descanso. O sea, hubo ese gozo que dices tú, ok, sé que estamos en dificultades, estamos en problemas económicos y de todo lo que se dejó ver, mucha familia perdiendo sus familiares, pero a final de cuentas hay algo que sabemos nosotros, que Dios tiene el control de todo esto, y eso nos reconforta, ¿verdad? Nos da ese gozo inexplicable. Amén. Ok, entonces continuamos del 9 al 17. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentos todos, del más pequeño al más grande, y diciendo, o sea, la misma gente del pueblo de ahí diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Subraya ahí, engañado. Pero cuando creyeron a Felipe, no en Felipe, creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres o bebés. ¿Cómo dice en tu Biblia? Hombres y mujeres. Me llama la atención porque era una de mis preguntas que me hacía cuando recién conocí de Cristo. Decía yo, ¿dónde está eso? ¿De dónde viene? O sea, a mí me llama mucho la atención, por eso se los vuelvo a recalcar, que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Cuando les compartí unos días antes. Pero dice, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria se había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ok, entonces recuerden que dice que los
que la iglesia se había dispersado, ¿no? Los cristianos eran dispersos, menos los apóstoles, se habían quedado en Jerusalén. Por algunas circunstancias ellos se habían quedado allá, pero los cristianos realmente estaban siendo perseguidos, estaban llevándolos a la muerte. Entonces ellos, por protección de ellos, por instinto, ¿qué hacían? Salían dispersos, ¿no? Y Felipe, que era uno de ellos, salió a Samaria y él iba predicando y predicaba en la ciudad de Samaria, dice. Pero había un hombre llamado Simón. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. Aquí entra en escena el autor de la frase, de la acción esa, simonía. Por eso le dicen simonía, porque va a suceder algo que este hombre hizo un pecado, cometió pecado, el pecado de simonía. Más adelante lo vamos a entender. Entonces, este dice que ejercía la magia y había engañado a mucha gente, por mucho tiempo, dice. Pero cuando nos dice ahí, haciéndose pasar por algún, la palabra algún significa un periodo, significa corto tiempo, o significa muy corto tiempo, o significa muy, muy corto tiempo. Pero Jesús es eterno. Jesús no es por un corto tiempo, Jesús es por siempre y para siempre. Amén. Entonces, nosotros estamos depositando nuestra fe ¿en qué? En Jesús. Y dice que este hombre había engañado porque hacía señales, o sea, hacía magia, o sea, hacía la magia en aquel entonces está relacionada con hechicerías o cosas así. Entonces los tenía engañados por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, anunciaban el evangelio y en el nombre de Jesús se bautizaban hombres y niños, hombres y mujeres, hombres y mujeres, porque hombres y mujeres ya tenían razón, o sea, ya estaban ellos entendiendo la palabra, ellos entendían, porque dice que ahí que oían y se bautizaban. O sea, entonces, y bautizar significa sumergirse. O sea, realmente estaban ellos haciendo una acción de creer en la palabra y se bautizaban. Y bautizarse es que se sumergían. Por eso le digo que los bebés que les hacen nomás unas gotitas en la cabeza, pero bautizarse realmente es sumergirte por completo. Entonces, también creyó Simón y se bautizó y siempre estaba a un lado del pastor. ¿Conocen personas así? Ok, entonces, pero dice, ok, entonces los que habían recibido la palabra, realmente estaban siendo transformados y ellos en esa transformación de sus vidas estaban siendo bautizados porque realmente estaba sucediendo algo en su vida. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es la segunda verdad de la propagación del evangelio. Transforma tu vida. Transforma tu vida. Verdaderamente la propagación del evangelio transforma tu vida. Y dice ahí que los había engañado, dice. Y la palabra engañado y la palabra atónito que donde dice que él se había también bautizado y estaba atónito con las señales y grandes milagros que se hacían. Esas dos palabras realmente significan lo mismo. En el texto original, en griego, dos palabras que tenemos aquí, pero que significan lo mismo. Lo mismo que él hacía con su magia de dejar sorprendidos a las personas, él realmente con lo que veía en lo que estaba haciendo Felipe en las personas, realmente él también estaba sorprendido, estaba asombrado. Ahora,
Muchos cristianos hoy en día todavía se asombran de las señales. Se asombran de las señales, pero realmente nosotros nos enfocamos en Jesús, no en las señales, ¿verdad? Debemos enfocarnos en la palabra, en Jesús, no en las señales, porque en aquel entonces las señales testificaban que lo que estaba diciendo Felipe venía de parte de Dios. Entonces, hoy en día ya tenemos todas las señales completas. En aquel día no tenían la Biblia completa, pero hoy tenemos la Biblia completa y aquí está la palabra. Si quieres tú no ser engañado, entra a la palabra, estudia la palabra, escudriña la palabra y vas a ver si están en lo correcto un predicador o si no está en lo correcto. Si está tratando de engañar o está verdaderamente compartiendo algo de verdad, ¿verdad? Entonces, lo que voy es que realmente aquí es donde encontramos lo que produce la propagación del evangelio. Transforma vidas, vidas transformadas, donde vivían de una manera pecaminosa y ahora son transformadas y los lleva a hacer una acción, bautizarse, ¿verdad? Ahora, debemos tener cuidado cuando nos dejamos llevar por señales. Debemos tener cuidado en esas señales que se están predicando muchas ocasiones o queriendo enseñar en algunos lugares, porque simplemente no están en la Biblia. Si no están en la Biblia, debemos de tener cuidado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puedes saber si puedes ser fácilmente engañado? Es fácil. Fácil. Cuando quieres soluciones instantáneas, cuando quieres soluciones en el momento, cuando quieres soluciones sin comprometer tu vida, sin entregar tu vida a Jesús y quieres soluciones. Realmente, ¿qué es lo que te vas a dejar llevar? Por señales, ¿verdad? Milagros y señales. Pero realmente una persona transformada en su vida va a tener discernimiento de no dejarse llevar por señales. Y esto lo puedes encontrar en tu Biblia. Ahí puedes encontrar la verdad. Puedes encontrar cómo puedes identificar si es una señal solamente para la acción de simonía o si realmente viene de parte de Dios. Ahora, si tú realmente ahorita realmente has creído, tu vida ha sido transformada. Tu vida ha sido transformada. Si tú dices si es cierto, porque yo recuerdo atrás la vida que llevaba, escuché el evangelio, creí en el evangelio y ahora realmente mi vida ha sido transformada. Y eso solamente lo hace el evangelio. Gracias a la propagación del evangelio llega a nosotros, ¿verdad? Entonces, te cuento que hoy en día todavía existe la persecución de cristianos. En las tierras de los judíos todavía vemos que hay enemigos de los judíos cristianos y los llevan a la muerte. Ahí lo que vemos, el hombre que está ahí hincado, lo tienen hincado, es un cristiano judío, que él da testimonio de su vida transformada y que no se doblega ante los musulmanes que le dicen, niega a Jesús y serás perdonado, te perdonaremos la vida. Y ellos realmente en su vida transformada ellos decían no, y son llevados a la muerte. Gracias a Dios en este territorio todavía no vivimos esas fuertes experiencias, ¿verdad? Pero cuando tu vida ha sido transformada, da testimonio ante cualquier persecución. Entonces continuamos con los versículos 18 al 25. 18 al 25. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo,
tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque ni él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces, vemos aquí que los apóstoles llegaron y pusieron manos y sucedió algo. Dice que Simón se quedó asombrado de lo que había sucedido cuando le impusieron manos, y que llegó lo que es el Espíritu Santo. Realmente estaba asombrado con lo que estaba viendo. ¿Qué estaría viendo? Imagínate tú en tu película de mental ahí, imagínate qué es lo que está sucediendo ahí cuando llega Simón, ve eso y dices tú, está sucediendo algo y yo lo quiero, decía él, yo lo quiero. Pero, en fin, los apóstoles ahí siguieron compartiendo y regresaron a Jerusalén. Y déjame decirte algo que sucedió ahí cuando dice que muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio, que en muchas poblaciones de samaritanos anunciaron el evangelio. Déjame aclararte algo que se me había pasado. La región de Samaria era una región realmente, se podría decir que económicamente más baja. Entonces, samaritanos y judíos tenían diferencias. O sea, no eran de los mismos. Pues se acuerdan que no, los judíos son de la tierra prometida, o sea, son los hijos de Dios, y los de Samaria no. Los de Samaria había judíos, pero había judíos mestizos que se mezclaron con otras tribus y quedaron ahí en lo que es la región de Samaria. Entonces, un judío realmente no convivía con un samaritano, ¿verdad? Un judío no compartía nada con un samaritano. Pero ya en Samaria había sucedido algo. ¿Se acuerdan que Jesús le había compartido a una mujer, samaritana? Y ella, ¿qué hizo? Fue y compartió el evangelio. Entonces ya estaba ahí cuando ya conocían. O sea, cuando llega Felipe a Samaria, ya conocían de que existía un Jesús y de que tenía un gran poder. Entonces llegó Jesús y les compartió el evangelio, y creían realmente porque Felipe les estaba enseñando lo que había aprendido de las escrituras, y se las compartía y les daba entendimiento. Entonces ese entendimiento les producía gozo en ellos, y cuando transformaba la mente de ellos, cuando transformaba a las personas. Entonces, pero nos dice ahí que cuando vio Simón en el 18, que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Les propuso un negocio. ¿Te ha tocado escuchar por la tele? Ven, compra trocitos de madera para bendecir tu vida. Compra esta agua para que bendigas tu vida, pero te cuesta tanto. O sea, le propuso un negocio. Creyó que el poder de Dios estaba para hacer negocio. Entonces, hay que tener cuidado con esas situaciones. Realmente estamos estudiando verso a verso para aprender, discernir y conocer realmente. Ahora, les comento a los que van llegando, la acción de hacer negocio con el evangelio es pecado y se llama simonía. Y estamos viendo que aquí el autor de esa frase, simonía, lo estamos viendo aquí en el Hechos 8, en el versículo 18, que Simón, viendo que por la imposición de manos
se daba el Espíritu Santo, dijo, wow, yo quiero ese poder, lo quiero, pero ¿saben qué? Para dárselo a otros. O sea, no lo quería para él. Realmente es algo triste, porque realmente lo que estaba viendo él era algo que lo dejó asombrado, lo dejó completamente asombrado, pero realmente lo que quería era obtenerlo, comprarlo para obtenerlo y para él dárselo a otros, pero ¿qué? Hacer negocio con él. Pero mira, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, pero el don de Dios, el don de Dios, el don de Dios es un regalo de parte de Dios. La que sigue. Ok, entonces, el don de Dios es un regalo de parte de Dios, ¿verdad? Y Jesús en vida, cuando compartía a él, una vez citó a Isaías 51:1, cuando dijo, Isaías 55:1 dice, a los sedientos, venir a las aguas, y los que no tienen dinero, venir, comprar y comer, venir y comprar sin dinero, porque es sin precio. Vengan y compren vino y leche sin dinero. El don de Dios no se puede comprar. El don de Dios es un regalo que nos da. Es un regalo que podemos obtener gratis. Entonces, le dice Pedro, no tienes parte ni suerte en este asunto. O sea, no tienes participación en esto, porque tu corazón está en maldad. Ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Les ha tocado escuchar, pastor, ore por mí. Pastor, ruegue por mí. O sea, ruega por mí y te voy a sacar aquí algo, dice. Realmente el que se tiene que arrepentir eres tú. Le dice, arrepiéntete. Y arrepiéntete significa cambiar de mentalidad, aborrecer el pecado. Te tengo malas noticias. El pastor no se puede arrepentir por ti. El pastor no se puede arrepentir por ti. El arrepentimiento es personal. El arrepentimiento es entre tú y Dios. Si has estado en algún pecado, si todavía no te sientes que todo lo que has visto en el Evangelio realmente no ha cambiado, no ha transformado tu vida, es el momento. Arrepiéntete, cambia de mentalidad, aborrece el pecado y obtén el perdón de Dios gratis. Entonces, aquí encontramos la tercera verdad de la propagación del Evangelio. La propagación del Evangelio, cuando se propaga el Evangelio, llega a que se manifiesta el Espíritu Santo. Realmente este hombre, Simón, vio algo que había transformado esas vidas, vio algo que estaba sucediendo, era algo que impactó su vida, pero era el Espíritu Santo en las vidas. Y cuando tú realmente te arrepientes de tus pecados, aceptas a Jesús en tu corazón, el Espíritu se manifiesta en ti. Amén. Entonces, si vio manifestado el Espíritu Santo en las personas y lo quería solamente para negociar con él. Ahora, por supuesto que nos vamos a encontrar en la actualidad personas así, que todavía lo hacen. Todavía sigue sucediendo. Pero la pregunta es, independientemente de que alguien lo haga como negocio, ¿realmente tú ya te has arrepentido? ¿Tú realmente has rendido tu vida a Jesús? ¿Te has arrepentido de tu vida de pecado? Muchos lo han hecho, se acercan a Dios, están a un lado del pastor, pero realmente no son
arrepentidos de corazón. Necesitas tener ese arrepentimiento de corazón, ¿verdad? Recibe ese perdón de Dios porque es gratis. Recíbelo. Solamente rinde tu corazón a Jesús y ese perdón de Dios va a llegar a tu vida. Y realmente cuando tú lo hagas, vas a ser nacido de nuevo y va a haber una evidencia en ti. Tu vida va a ser completamente transformada, va a ser otra. Entonces, debes estar dispuesto a humillar tu corazón y arrepentirte verdaderamente. Debes estar dispuesto a que Dios transforme tu vida. Hoy es el día que están las puertas abiertas para ti, para realmente entrar al reino de los cielos, solamente arrepintiéndote de tus pecados. No seas como los que escuchan, se maravillan, pero arrepiéntete. No, esto no es para mí. Realmente eso espero que no esté sucediendo hoy en ti, ¿verdad? Ahora, te cuento una anécdota de lo que es la acción de simonía. Recuerdo yo, esto es verdad, 99.9%, que un pastor local invitó a un pastor internacional. Pastor, venga a mi iglesia y para que nos dé cobertura. Y el pastor internacional le dice, ok, pero me vas a dar el 10% de tus ingresos. Y el pastor local dice, sí. ¿Por qué? Porque dice, si él quiere el 10%, entonces va a pedir más para que a él le quede más, ¿verdad? O sea, el pensamiento del pastor local. El pastor internacional llega y comparte, ¿no? Pues, ¿saben qué? Comparte las verdades que están sucediendo en esa iglesia. Y le dice, en esta iglesia se está pidiendo el diezmo y ya no es vigente, o sea, y no es obligatorio. Y empezó todo lo contrario que el pastor local quería. Llegó el momento que el pastor local le quita el micrófono. Y luego dice, lo que dijo el pastor no lo vamos a hacer. O sea, todo lo que había dicho el pastor realmente estaba testificando que estaba erróneo la iglesia. Y se los dijo en su cara a todos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay un pecado, simonía. Hay un pecado que debe salir de las iglesias, la simonía, ¿verdad? Entonces, hemos visto 3 verdades de la propagación del evangelio. Cuando el evangelio se propaga, produce gozo, transforma vidas, se manifiesta el Espíritu Santo. ¿Ah? Ahora bien, el evangelio se dispersa por la voluntad de Dios. Aún en las dificultades, aún siendo por situaciones difíciles, pero es la voluntad de Dios que se disperse el evangelio, que se llegue a todo el mundo. Y gracias a Dios en Culiacán llegó una iglesia que nos ha enseñado la palabra verdadera, nos ha enseñado a discernir de la simonía, a discernir qué es lo verdadero y qué es alguna predicación falsa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Que aún estando en situaciones difíciles, nosotros identificamos ya cuál es una verdadera enseñanza contra una enseñanza falsa. Porque hoy en día todavía existen personas que están transmitiendo de una manera así, que quieren sacar negocio. Pero te lo comento, es necesario que entre tú y Dios haya ese encuentro. Es necesario que tú te arrepientas personalmente. Es necesario que ese arrepentimiento llegue de tu corazón, que tu corazón sea humillado y entregado a Jesús y recibe ese don de Dios, el Espíritu Santo. Ahora, si tu pastor ora por ti, si tu pastor te impone las manos, no lo rechaces, pero sí recíbelo como si fuera de parte de Dios. Recíbelo de parte de Dios y eso va a cambiar tu vida, va a transformar tu vida, te va a llevar a un gozo que no vas a poder dar crédito a qué está sucediendo, no lo vas a poder explicar qué es ese gozo. Ese gozo es una alegría que te da sin saber por qué, pero ¿sabes qué es? Es el Espíritu Santo en ti.
Y si tú ya lo tienes, si tú ya disfrutas de ese gozo, eres bendecido. Eres bendecido. ¿Verdad? Pero también, te lo comento, realmente hay personas que todavía no han decidido arrepentirse. Realmente conocemos allá afuera que hay personas que todavía no se han arrepentido de sus pecados, y realmente esas personas necesitan conocer que hay un Dios que perdona sus pecados y que les da la salvación por la eternidad. No les da soluciones momentáneas, sino que les da una solución por la eternidad. Estemos aquí o no en la tierra, es una solución eterna. Cierra tus ojos y ora ahí entre tú y Dios. Identifica si realmente tú te has arrepentido. Identifícate con Él y realmente entrega tu vida a Él. Identifica si has hecho esta oración de arrepentimiento. Ahora, yo sé que muchos de aquí, la mayoría somos cristianos, pero realmente también podemos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Realmente no somos perfectos y podemos haber cometido un pecado hace un año, hace un mes, ayer. Y realmente si tú entregas tu corazón y te arrepientes de tus pecados, realmente va a llegar ese gozo en ti. Lo puedes hacer hoy. Lo puedes hacer hoy. Si ya tienes a Jesús en tu corazón, también es para ti. Pero si tú no tienes a Jesús en tu corazón, hoy es el momento. Es el momento de que recibas el Espíritu Santo en tu vida, que va a transformar, te va a llevar a otro nivel, te va a llevar a otra mentalidad, que pronto vas a decir: mira en lo que estaba y ahora realmente es algo diferente, ahora realmente estoy viviendo en gozo. Y muchos aquí podemos testificar que vivimos en gozo. Entonces te lo digo a ti, que si hasta hoy no has recibido el Espíritu Santo, si ahora no ha habido una transformación en tu vida por el pecado, arrepiéntete hoy y sé perdonado por Dios. ¿Habrá alguien aquí que quiera recibir el perdón de Dios? ¿Habrá alguien aquí que se arrepiente de sus pecados y que quiere entregar su vida a Jesús? Levante su mano si hay alguien que quiere entregar su vida a Jesús. ¿Hay alguien que quiere recibir el perdón de Dios? Es gratis. Es gratis. Es para ti. Es un regalo de Dios. Y lo puedes aprovechar hoy, porque tal vez no hay un mañana. Estamos en momentos muy difíciles. Muy difíciles. Y realmente te va a reconfortar entregar tu vida a Jesús. Realmente te va a reconfortar que entregues tu vida a Jesús, porque vas a tener la seguridad de que vas a trascender por la eternidad. Es la promesa que tenemos en Jesús. Amén. Por último, ¿hay alguien que quiera recibir hoy a Jesús en su corazón? Levante su mano y oramos por él para ayudarte. Ok. Amén. Continuamos con la alabanza. Tú das vida, eres amor, tú das luz en lo oscuro, tú das fe y restauras corazones heridos. Grande eres Dios, tú das vida.
das fe y restauras corazones heridos. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor solo a ti. Tú das vida, eres amor, tú das luz en lo oscuro, tú das fe y restauras corazones heridos. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor solo a ti. Toda la tierra alabará, corazones y huesos cantarán. Grande eres Dios. Toda la tierra alabará, corazones y huesos cantarán. Grande eres Dios. Toda la tierra alabará, corazones y huesos cantarán. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor solo a ti. Solo a ti. Solo a ti. Gracias, Padre Santísimo, por tu palabra el día de hoy. Estamos despedidos, acabado el servicio del día de hoy. Tengan un domingo excelente y que Dios los bendiga a todos.